A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos del ex custodio de Hugo Chávez, Adrián José Velázquez Figueroa, quien junto a su pareja, la ex tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, están acusados de integrar una trama de corrupción. El diario ABC informó que en un auto los magistrados de la sesión segunda de la Sala de lo Penal recogen que los hechos constituyen delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Estados Unidos reclama a Velázquez y Díaz por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas y al blanqueo de capitales, junto a Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión. En otras informaciones, el Observatorio Venezolano de Conflicto publicó las cifras de protestas que realizaron los ciudadanos en todo el país durante los meses anteriores. En el mes de septiembre, donde hubo una reducción drástica con respecto a las cifras del mismo mes del año 2020. Con los datos del mes de septiembre se cerró el tercer trimestre del año. Julio, 671, agosto, 566 y septiembre, 568, donde se contabilizaron un total de 1.805 protestas. Se documentaron 462 protestas en septiembre por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual representa un total del 81% de la cifra total. Los principales reclamos durante el mes fueron servicios básicos, gasolina, seguridad social, transporte, derecho a la salud, personal de la salud, adultos mayores, derechos a la educación y propiedad privada. En respuesta del chavismo, Diosdado Cabello pidió a sus simpatizantes que desconfíen de los observadores electorales de la Unión Europea para dichas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, ya que aseguró que su trabajo se basa en la desacreditación del proceso, según un comunicado del partido oficialismo. Quiero denunciar públicamente a una gente que vino, dizque supuestamente, de observadores a Venezuela de la Unión Europea. Tengan cuidado con esa gente. Esa gente no vino a hacer observación en ningún tipo. Ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia, dijo Cabello en un acto electoral en el céntrico del estado Anzoátegui y agregó que el PSV, del que es presidente en esta reunión en el estado Anzoátegui. A su juicio, la delegación de la Unión Europea en Venezuela tiene el guión escrito sobre el ejercicio democrático que se desarrollará en Venezuela, el cual se basa en la desacreditación de todo el proceso comicial, agregó dicha información. Por su parte, este martes comenzó el despliegue en Venezuela del panel de 3 expertos electorales de las Naciones Unidas que observarán el proceso de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Los expertos permanecerán en el país hasta poco después del día de los comicios. Durante su estadía en Venezuela, se reunirán con una amplia gama de actores políticos y de la sociedad civil, así como autoridades y expertos electorales. Este tipo de asistencia electoral ha sido proporcionada por la Unión Europea y por la ONU en el pasado u otros países a petición suya, a diferencia de las misiones de observación electoral de la ONU que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Los grupos de expertos electorales no emiten declaraciones públicas de evaluación sobre el desarrollo general del proceso electoral o sus resultados. En respuesta, las autoridades del CNE de Venezuela agradecieron este martes a la ONU el envío de 3 expertos que acompañarán el proceso para los comicios regionales y locales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre. Los especialistas llegaron este martes al país, donde se reunieron con los rectores del CNE durante un encuentro encabezado por el presidente del dicho ente, Pedro Calzadilla.
acompañado también del vicepresidente Enrique Márquez y de los rectores Tania D'Amelio y Roberto Picón, así como los suplentes Leonel Parica y Corando Pérez. En el panel de expertos de la ONU está conformado por Domenico Tucinardi, jefe de la delegación, Fernanda Abreu y Rolly Dávila, quienes permanecerán en el país hasta varios días después de dichas elecciones, acompañados de un equipo de apoyo, que lo complementan o lo completan Jorge Grayek, Sebastián Whitman y Carolina Vizcaíno, y el asesor especial Antonio Aravimar Arce. Por su parte, el comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, participará a partir de este miércoles en el 51 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se realizará de manera virtual hasta el viernes 12 de noviembre. El martes, Borges participó en eventos paralelos de la sociedad civil, en el que se abordaron temas en materia de educación, salud, derechos humanos, igualdad de género, empresarios y sindicatos. Se trata de un verdadero avance en la participación ciudadana de asuntos públicos. Estamos convencidos de que la OEA tomará muy en cuenta las propuestas y recomendaciones hechas por los representantes de la sociedad civil, expresó. En otras informaciones, la ONG Fundaredes contabilizó 60 homicidios, 27 desapariciones o secuestros y 16 casos de enfrentamientos armados durante el mes de octubre, en 6 de los 8 estados fronterizos que tiene Venezuela con sus vecinos Colombia y Brasil. Los datos recogidos del informe Curva de Violencia fueron recabados en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, según esta nota de prensa de Fundaredes. La ONG detalló que Zulia está en el primer lugar de homicidios durante octubre, donde se registraron 31, seguido de Falcón con 11, Bolívar con 7, Táchira con 6, Apure con 3 y Amazonas con 2. Señala el informe que la criminalidad se incrementó en el estado Falcón, donde durante los 3 meses anteriores, la ONG había registrado un total de 16 asesinatos. Por su parte, en vista de la violencia de los grupos irregulares armados presentes en los municipios Sifontes, El Callao y Rocio, al sur de Bolívar, el candidato de la gobernación, América de Gracia, envió una carta a los observadores internacionales de la Unión Europea en Bolívar para solicitar su presencia en las poblaciones de Tumeremo, El Dorado y Las Claritas. Nosotros les hemos pedido que tengamos observadores internacionales en Las Claritas, kilómetro 88, y Tumeremo. Queremos que nos permitan tener a los funcionarios de manera puntual. Son 3, uno para cada ciudad, porque es aquí, en estos lugares, donde se sacan los testigos, no les dejan entrar, se roban las actas, entran con armas de fuego y existe complicidad entre las empresas del régimen con estos personajes, señaló De Gracia. Los municipios del sur de Bolívar también se han caracterizado por su alto índice de violencia, en especial en el contexto de grupos irregulares armados, con control en zonas mineras que actúan como un estado paralelo. Y en otras noticias, el régimen de Nicolás Maduro consideró este miércoles en la cumbre del clima COP26 que las medidas coercitivas unilaterales contra el país que afectan de manera gravísima la implementación del Acuerdo de París sobre la crisis climática, así lo manifestó el ministro de Ecosocialismo de Maduro, José Alejandro Lorca Vega, al exponer que en la cumbre de Glasgow, Escocia, la posición del país para combatir el cambio climático. Según afirmó en el plenario, estas medidas limitan la capacidad de actuar ante dicha crisis climática y son contrarias a los fundamentos básicos del derecho internacional y ambiental y restringen el desarrollo sustentable de nuestro pueblo. En otras noticias, 9 colegios más se suman a la suspensión de clases en todo el país por tener casos de contagio de COVID-19 en alumnos y profesores en 6 estados de Venezuela. Se presentaron nuevos cierres de instituciones educativas por el virus. Entre los estados se encuentran Zulia, Anzoátegui, Sucre, Mérida, Trujillo y Lara. Presentaron nuevos casos de suspensión y por dicho casos ha habido suspensión de actividades por contagio de COVID-19 con estos 9 cierres más a lo largo de este 8 de noviembre. Ya son 28 instituciones educativas que reportan contagios.
En el estado Zulia, específicamente en Maracaibo, este 9 de noviembre, 3 colegios tuvieron que suspender sus clases por los casos de contagio en la institución. Hasta ayer, 8 de noviembre, habían 5, y con estos 3 de hoy son 8 escuelas que no tienen actividades. A propósito, el Magisterio del Estado Anzoátegui sugiere la suspensión de clases presenciales debido al aumento de casos con sintomatología asociadas al COVID-19. La presidenta del Sindicato de Maestros de la entidad, Mayra Marín, informó que al menos 5 escuelas públicas evalúan si suspenden las clases presenciales tras presentar en el personal administrativo casos de coronavirus. En otras informaciones, este miércoles se registró una nueva falla del servicio eléctrico en Caracas y algunos estados del país. Entre ellos, Zulia y Carabobo son los estados donde los afectados reportan fluctuaciones. En la capital del país, solo algunas zonas se vieron afectadas, como El Rosal, La Castellana, La Florida, Las Palmas y parte de Latillo. Mientras que el clima en Venezuela, el INAMET informó que para este miércoles se mantiene la estabilidad atmosférica en gran parte del país. Dicho organismo señaló que existe una baja probabilidad de precipitaciones, exceptuando el Zulia, Andes y el sur de Amazonas, donde se estima algunas áreas nubladas con precipitaciones aisladas, debido a la zona de convergencia intertropical ligeramente activa. Asimismo, no se descartan algunas lluvias dispersas en el estado Miranda, Sucre y Monagas. Y con esta información de materia del clima pasamos a materia económica. Las cámaras de comercio de Maracaibo informó que el costo de la canasta alimentaria durante el mes de octubre de 2021 en la ciudad de Maracaibo para una familia de 5 personas fue de 1.601 bolívares, lo que significa una variación absoluta de 249 con respecto al mes anterior. En ese sentido, acotó que el costo en divisas fue de unos $366, lo que significa una variación absoluta de 200 o de 43 con respecto al mes anterior. Precisó que calculó que este cálculo fue realizado al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, el BCV, el 31 de octubre del año 2021. Además, manifestó que la inflación de alimentos en octubre de 2021 en la ciudad de Maracaibo fue de 18%, mientras que la inflación acumulada en bolívares entre enero y octubre de 2021 alcanzó un total de 441%. No obstante, agregó que la inflación interanual entre octubre de 2020 y octubre de 2021 cerró en 994%. La variación porcentual del costo de la canasta alimentaria para Maracaibo en dólares fue de 13%. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, la Fiscalía Española ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros, 61.5 millones de dólares concedidos a la aerolínea Plus Ultra, pues considera que el último informe pericial de la causa no permite concluir que estuviera en crisis en el momento de recibir la ayuda. Según ese documento al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, Plus Ultra cumpliría por lo general con la práctica totalidad de las condiciones establecidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales CEPID de España para conceder los préstamos. El pasado 9 de marzo, el gobierno autorizó que Plus Ultra recibiera esos recursos del fondo de la CEPID de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas. En otras informaciones por el mundo, en Colombia durante las últimas semanas ha aumentado los casos de contagio por COVID-19, pese a que el país avanza el proceso de vacunación. Yair Díaz nos relata que se registran más de 2.000 contagios diarios. Durante 4 semanas consecutivas se ha registrado incrementos en nuevos casos de coronavirus en Colombia. Las autoridades sanitarias prenden esta alerta por la posible llegada de un cuarto pico de la pandemia. 4 semanas consecutivas se han registrado incrementos en nuevos casos de coronavirus en Colombia. Las autoridades sanitarias prenden las alertas por la posible llegada de un cuarto pico de la pandemia. Podemos seguir teniendo transmisión. Probablemente esa transmisión puede estar asociada a determinadas épocas del año, bien sea la estacionalidad, por los cambios climáticos, como con otros virus respiratorios.
Según el Ministerio de Salud, se presenta un incremento de casos positivos para COVID-19 del 30% durante las 2 últimas semanas. Hemos registrado un leve incremento del número de casos, como el departamento de San Andrés y Providencia, como zonas de frontera, particularmente en la ciudad de Cúcuta. Por su parte, Luis Hernández, doctor en salud pública, asegura que los indicios apuntan al inicio de un cuarto pico más fuerte por las variantes del COVID-19. Seguir haciendo detección de casos, rastreo y PCRs a poblaciones de alta movilidad. Las autoridades en salud han reiterado que la clave está en incorporar las medidas de bioseguridad, como uso de tapabocas, ventilación de los espacios, lavado de manos y distanciamiento físico, así como la vacunación contra el virus. Es un último esfuerzo que tenemos que hacer para garantizar que la vacunación llegue a la mayor cantidad de la población y que tengamos inmunidad colectiva. Según las autoridades sanitarias, el 98% de las personas que han fallecido no han recibido la vacunación frente al COVID-19. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en los deportes le damos el pase a nuestro colega Mario Villarreal. Gracias, Helen. Una delegación integrada por más de 200 atletas en 33 disciplinas representará a Venezuela en los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021, evento que constituye el primer escalón del ciclo olímpico de París 2024 y que reunirá a todas las naciones de América del 25 de noviembre al 5 de diciembre en suelo colombiano. La primera avanzada nacional a Cali 2021 partirá el 20 de noviembre y posteriormente lo harán los representantes en clavado, gimnasia artística y canotaje, junto al personal administrativo, médico y técnico. En el fútbol internacional, el delantero francés Karim Benzema, que está pendiente de una sentencia por su presunta implicación en un chantaje a su ex compañero de selección, Mathieu Valbuena, no será excluido de los Blues por ser condenado, afirmó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrand. El seleccionador seguirá siendo responsable de la selección y no se excluirá a Benzema por una eventual sanción judicial, afirma Legrand a una entrevista publicada este miércoles. Aunque fuera sentenciado a una pena de prisión exenta de cumplimiento, podría recurrir a su convocatoria para seguir jugando con la selección en los próximos meses. No estará relacionado con esta sentencia, añadió el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.